explicarle así como que los puntos más característicos de cada una de las lesiones para que las sepan identificar. Y si tienen duda, por más tonta que sea, de verdad prefiero que me comenten y lo vamos discutiendo, los voy aclarando, ¿ok? Vamos a empezar con generalidades de los tumores, cómo es que los describimos, cómo es que los clasificamos y todo esto. Bueno, déjenme ver el tiempo, no quiero pasar, 7:05, yo creo que sí. Bueno, incidencia y clasificación de los tumores óseos. El servicio de tumores óseos de los hospitales o los especialistas en oncología ortopédica no solo ven los tumores de hueso como tal, también ven los tumores de partes blandas, llámese músculo, tejido sinovial, tejido lipomatoso, etcétera, etcétera, ¿ok? No solo vemos los tumores de hueso. Bueno, ¿qué son más frecuentes? Los tumores de partes blandas, ¿ok? Los tumores musculares, todo eso que les comento, son más frecuentes todavía que los tumores óseos. Ahora, hablando propiamente de los tumores óseos, son más frecuentes los tumores benignos. Y dentro de los tumores benignos, el más frecuente de todos es el osteocondroma. ¿Alguien sabe cuál es ese? ¿Alguien lo ha visto, lo ha oído? ¿No? ¿Alguien alguna vez ha visto alguna radiografía de un niño que tiene aquí en la rodilla un chipotito como que le sale hacia arriba o hacia un lado? ¿Nunca les ha tocado por pura suerte? Este es el más común, entonces yo esperaría que a lo mejor alguno ya lo hubiera visto. Ahorita vamos a ver imágenes. Pero osteocondroma, este es muy importante porque pues es el más común, ¿ok? Y de los malignos, ¿ok? Todos conocemos el osteosarcoma, ¿no? Ok. El osteosarcoma es el de los tumores malignos más comunes. Sin embargo, antes de pensar en un tumor maligno primario, o sea que inició en hueso, hay que pensar en los secundarios, porque la metástasis es el tumor maligno más común, ¿ok? De los de hueso. Siempre que veamos un tumor, antes de pensar en algo primario, hay que pensar en que sea metástasis de, por ejemplo, mama o próstata y buscar de dónde viene este tumor, ¿ok? Antes de pensar en que sea un osteosarcoma o algo así. Ahora, el segundo en frecuencia es el mieloma múltiple. ¿Sí saben qué es? ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, ahorita vamos a verlo al final, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas, el tercero en frecuencias es el osteosarcoma. Entonces, quedémonos con esto. Más comunes partes blandas, de ahí le siguen los de hueso. Y de los de hueso, el benigno es más común y su representante es el osteocondroma. Y de los malignos, el más común, las metástasis. Bueno, los tumores óseos vamos a dividirlos dependiendo de su actividad, si son benignos, si son benignos pero localmente agresivos o si son malignos. Y a su vez vamos a dividirlos en su extirpe, ¿ok? El tejido que predomina en su matriz tumoral es el que nos va a permitir clasificarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos tumores formadores de hueso. Si se dan cuenta, los nombres son muy similares. Miren, osteomastoide, osteoblastoma, que es un término medio, y osteosarcoma. Recordemos que todo lo que dice sarcoma es maligno, ¿ok? Aquí también tenemos condroma, condroblastoma, que es más grande y más o menos agresivo, y de plano el malote, pues condrosarcoma. Entonces, estos yo creo que son las dos columnas más importantes, porque son los que más vamos a ver. Otro que yo creo que vale la pena es el que está acá abajo, el tumor de células gigantes, que vamos a comentarlos. Y estos son muchas lesiones que son muy comunes, pero que no se consideran como tal un tumor, una tumoración. Son lesiones pseudotumorales y que su pronóstico es bueno, ¿ok? Su historia natural inclusive a veces es que tienden a regresar, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver estos también. Vamos a ver los de acá arriba, que es muy importante, y ¿ok? No se pierdan en toda la tabla. Bueno, ¿cómo vamos orientando los tumores? Precisamente cómo se ve en la radiografía. Esa es una de las cosas principales que nos va a orientar y de hecho vamos a platicar. Pero también una de las cosas principales que nos orientan es la edad. Cuando conmigo llega un R1 y me dice, oye, es que mira, este paciente tiene una tumoración y me quieren empezar a describir cómo es, los paro y lo primero que pregunto es, ¿qué edad tiene? Porque en base a la edad, tú ya haces tu diagnóstico diferencial cada vez más chico. Dependiendo de los rangos de edad, son los tumores que vamos a presentar. Por ejemplo, voy a comentar los más característicos. En los niños pequeños, digo, no es un tumor, pero a veces parece una lesión pseudotumoral. Aparenta ser un tumor y es uno de los diagnósticos diferenciales principales, la osteomielitis, ¿ok?
También de 0 a 5 años, una leucemia, un tumor de Wilms, metástasis de neuroblastomas, ¿ok? Ya en una edad, lo que es infantil, adolescente, inclusive adulto joven, vamos a tener varias lesiones como el quiste óseo esencial, que es bien común, tumor de células gigantes también es común, quiste óseo neurismático, ¿ok? Y ya en pacientes adultos, ya pensamos en enfermedades más raras, como enfermedad de Payet, por acá está osteosarcoma también, y metástasis sobre todo. En un niño difícilmente vas a pensar en metástasis. Bueno, en la radiografía, ¿qué es lo que vemos? La densidad radiológica no precisamente nos habla de benignidad y malignidad, pero sí sabemos que hay tumores que son más líticos. Lítico, ¿qué quiere decir? Que hay una radiolucencia, que el hueso se deshace y te deja esta lesión, ¿ok? Hay un defecto aquí en el hueso. El otro tipo de presentación son los tumores blásticos, que son una radioopacidad, ¿ok? Porque son tumores formadores de hueso. Muy bien. Y aquí tenemos tumoraciones mixtas, que si se dan cuenta tiene partes líticas como partes blásticas. Les repito, esto no nos habla de la agresividad, ni la benignidad, ni malignidad del tumor, pero sí nos orientan al diagnóstico. Por ejemplo, yo sé que así se ve un quiste óseo simple, y yo sé que así se ve, por ejemplo, una metástasis. Entonces ahí vamos achicando los diagnósticos. Bueno, entonces vamos conjuntando tanto la edad como cómo se ve radiológicamente y también los patrones radiológicos que tienen. Estos sí, los patrones radiológicos sí nos empiezan a orientar sobre benignidad y malignidad. Un tumor que vemos bien redondito, con sus bordes bien definidos, inclusive con un halo de esclerosis, o sea, de que se formó ahí hueso, que intentó contener la tumoración, nos habla de un tumor benigno porque es un tumor de crecimiento lento. Un tumor lento le da chance al cuerpo de intentar retenerlo y le forma hueso alrededor y ese es el halo esclerótico que hace que su borde se vea bien delimitado. En cambio, un hueso agresivo no le da chance al cuerpo de formar nada, sus bordes no se ven bien definidos, se ve así como estallido o se ve como que se va difuminando entre el hueso. Eso nos habla de malignidad, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ejemplos, perdón. Aquí tenemos un patrón geográfico. ¿Qué quiere decir geográfico? Pues como se ven de claros dibujados los países en un mapa, ¿ok? Con su frontera y todo. Aquí hay tumores que podemos verlos con un patrón geográfico bien delimitado y este es el borde esclerótico que les comentaba. ¿Así lo ven? Esa marca blanquita. Cuando vemos un tumor así con sus bordes bien definidos y con un borde esclerótico, eso nos habla de un tumor benigno. Entonces los tumores con un patrón geográfico, que está acá, tenemos estos, un fibroma nosificante, que de hecho es un encondroma, una osteomielitis, ¿ok? Y en general, tumoraciones benignas. Muy bien. El otro ejemplo de patrón radiológico es el apolillado. Híjole, aquí la cosa pues como que ya no se ve muy bien, ¿no? Se ve como un mueble viejo de la casa de la abuelita, que ya se lo comió la polilla. ¿Y cómo deja la polilla esos hoyos en la madera? A esto se refiere ese patrón apolillado. ¿Cuáles son estas tumoraciones clásicas de tumores apolillados? Tenemos metástasis, los linfomas, fibrosarcomas, osteomielitis y los osteosarcomas. Ahora, el patrón permeativo, ese es el peorcito de todos, ese es en el cual no podemos ver unos bordes bien definidos. Si se dan cuenta, yo no veo aquí hasta dónde llega el tumor. Veo como que se difumina, ¿ok? Hacia proximal, hacia distal, ¿sí? Igual acá, veo como que parchecitos líticos, pero no alcanzo a ver bien sus bordes bien definidos. Ese es un patrón permeativo, un patrón que se va colando a través del hueso y es muy característico de todos los tumores malignos, llámese osteosarcoma, sarcoma de Ewing, metástasis, linfomas, fibrosarcoma, condrosarcoma. Si se dan cuenta, puro sarcoma, puro malo, ¿sale? Entonces, ahí es como les digo, vamos achicando los diagnósticos. Edad, si es lítico o blástico, y el patrón radiológico que tiene, si es geográfico, si es apolillado o si es permeativo. Entonces ya en base a todo eso ya cada vez me voy quedando con menos diagnósticos. Por ejemplo, pudiera tener ya nada más 3 o 4 diagnósticos. Sale. Entonces es lo mismo que les comentaba, una imagen con un patrón geográfico bien definido, un patrón apolillado, ya aquí ya se empieza a perder bien la definición de la lesión, y un patrón permeativo, aquí ya no alcanzo a ver los bordes de la lesión. Bueno, los tumores agresivos
ante su crecimiento rápido, puede desencadenar una formación de hueso a través del periósteo. ¿Sí se acuerdan que el periósteo era el que en la primera clase vimos que era el que tenía las células encargadas de que se formara el hueso y todo eso? El periósteo intenta contener, ¿por qué? Porque un hueso agresivo, hay huesos que terminan rompiendo la cortical y se quieren extender a partes blandas, como son los condrosarcomas, ese es el ejemplo más clásico. Entonces el periósteo, en su intento de reparar y de mantener la lesión, empieza a tirar capas de hueso lo más que se pueda y genera algo que se llama reacción perióstica. La reacción perióstica es muy característica de las lesiones malignas y hay unos patrones que tienen sus nombres coloquiales que se relacionan mucho con las tumoraciones y esto sí es muy preguntable de nada, ¿ok? Por ejemplo, finas láminas superpuestas. Ay, qué propio se escucha, pero todo el mundo lo llama capas de cebolla. Es esta imagen. Si logran ver la cortical, cómo está bien definida, bien esclerótica, pero alcanzamos a ver unas finitas capas extras. La cortical llega hasta aquí. Todas estas capitas extras son las capas en cebolla y son casi patognomónicas del sarcoma de Ewing, junto con la osteomielitis, que es su principal diagnóstico diferencial. No es un tumor, ya dijimos, pero es una lesión pseudotumoral, una lesión que aparenta ser un tumor y hay que diferenciarla con el tumor de Ewing. Bueno, ¿qué más? La calcificación de las fibras de Sharpie. Es esto lo que le llamamos la imagen del sol naciente. Ya se me perdió el sol. Ah, ¿qué es esta, por ejemplo? No sé si alcanzan a ver, ¿ok? En el borde de la cortical posterior del fémur se alcanza a ver como cuando está amaneciendo, cómo empiezan los primeros rayitos del sol tenue. Así de tenue vemos una reacción perióstica que alcanzan a ver aquí, ¿sí? ¿Ok? Esta es muy característica. Siempre que diga sol naciente, su caso clínico del ENAR, enseguida en automático pongan osteosarcoma. Y otra de los patrones de reacción perióstica es esta, que es el triángulo de Codman. ¿Sí ven cómo vienen unas líneas aquí y de repente se interrumpen? Como si formaran un triángulo aquí, aquí y aquí. ¿Sí o no? Es mucha imaginación mía. El triángulo de Codman, vamos a hacer de cuenta que esto es la cortical. Entonces, se ven un triángulo así. Empiezan a levantarse y de repente aquí se interrumpe. Entonces esto es lo que forma el triángulo. Aquí viene, ¿ok? Y aquí se alcanza a interrumpir. Este triangulito es lo que se llama el triángulo de Codman y también es patognomónico de osteosarcoma. Si leen triángulo de Codman, pongan osteosarcoma como opción. Listo, entonces esos son las tres tipos de reacciones periósticas. Siempre que hay reacción perióstica hay que pensar en tumoración maligna, a excepción de la osteomielitis. Bueno, también la localización es bien importante para ayudar en nuestro diagnóstico diferencial, tanto la localización en el hueso, en qué hueso específico del cuerpo, si es en el cráneo, si es en el húmero, si es en tibia, como también en qué parte del propio hueso, si se presentan en la diáfisis, si se presentan en la metáfisis. La mayor parte de las tumoraciones se presentan en metáfisis, ¿ok? ¿Por qué? Por la vascularidad. Siempre una parte de hueso que es vascular está en constante recambio, en constante formación. En cambio, la parte cortical, el recambio óseo que hay ahí es mínimo. Toda célula que está en este rollo de mitosis y todo ese rollo, hay más chance de que haya alguna lesión a nivel genético y se genere algún cambio que genere una tumoración. Entonces, así de lógico, por la vascularidad y por el mayor recambio celular que hay ahí. Ojo, ahorita aprovechando eso de la metáfisis y la vascularidad, también las osteomielitis, las infecciones óseas, ¿dónde creen que es el sitio más común de afectación? ¿Eh? No. ¿Dónde? ¿Alguien dijo? ¿Diáfisis? En la metáfisis. Porque muchas de las causas de osteomielitis es una osteomielitis hematógena. El chamaco se enfermó de la garganta o de la panza y a las 2 semanas empieza con una osteomielitis, porque sobre todo el Staphylococcus alfa llega al hueso, pero es por vía hematógena. ¿Y dónde llega más sangre? Pues a la metáfisis. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, la metáfisis vascularizada y las complicaciones que también puede traer, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, la mayor parte de los tumores en
metáfisis. Aunque bueno, también existen ciertas localizaciones muy típicas que nos orientan. Por ejemplo, tumores epifisarios. ¿A qué me refiero con epífisis? Pues la parte más alejada del hueso, la parte ya articular. Solamente va a haber dos tumores epifisarios, ¿okay? Que son el condroblastoma y el tumor de células gigantes. Yo siempre uso la mnemotecnia de CC, que así se llamaba una cantina de Veracruz a la que iba. CC quiere decir de que los tumores epifisarios, condroblastoma y tumor de células gigantes. Aquí tengo el ejemplo, ¿ok? Este es... ¿dónde estoy? Es que las flechitas no vienen. Bueno, tumor de células gigantes, la flechita se supone que viene para acá, en la epífisis del hueso, ¿sí lo ven? Y su principal diagnóstico diferencial, así su compadre con el que siempre tenemos dudas de cuál es el condroblastoma. Los dos tumores epifisarios, solo que ojo, aquí viene el truco. El condroblastoma se presenta en niños. ¿Cómo vamos a saber que es una radiografía de un niño? Por el cartílago de crecimiento. Si veo una bola epifisaria en un paciente con cartílago, condroblastoma. Si veo una bola epifisaria en un paciente sin cartílago, tumor de células gigantes. Un tumor de células gigantes nunca de los nunca se va a presentar en fisis abiertas. ¿Ok? Entonces, por eso solo se presenta en jóvenes que ya cerraron sus fisis y en adultos. Entonces, esos son los dos. Ahorita vamos a verlos con más detenimiento. Y la otra mnemotecnia que ocupo mucho es GEMA para tumores diafisarios. ¿Ok? Eso se incluye el granuloma eosinófilo, el sarcoma de Ewing, el mieloma, las metástasis y el adamantioma. El adamantioma es un tumor muy particular que solo se presenta en la diáfisis de la tibia. De hecho, igual tengo una mnemotecnia así bien tonta que adamantioma, le pongo marco la T y la I de tibia. Es una babosada, ya no lo voy a escribir. Adamantioma tibia, siempre, no se presenta en otro lado. Bueno, los tumores de columna, eso no nos vamos a meter, son más raros, se pueden presentar tanto en el cuerpo, y hay unos que se presentan más en el cuerpo, en la parte anterior de la columna, y otros en los elementos posteriores, generalmente osteomastoide y osteoblastoma. En la mano, este sí es muy característico, el encondroma lo vamos a ver, y el tumor de sacro no lo vamos a ver, pero este siempre, sacro, cordoma. Entonces, la localización nos ayuda. Aquí tenemos un esquema donde más o menos te dice, pero bueno, yo la primera vez que lo vi me espanté en vez de ayudarme. Pues dices, Dios mío, ¿cuándo me voy a aprender todo eso? Pero no nos compliquemos, no vamos a ver todos. Esto es más o menos como el esquemita que tenía en chiquito. A los que ya sabemos de esto, pues nos orienta a saber si es, miren, esqueleto inmaduro en epífisis, ¿qué quedamos que iba a ser? Condroblastoma. Y si es esqueleto maduro en epífisis, no les células gigantes. Ese sí es el que me interesa que les quede súper claro. Todos los demás son bien difíciles. Bueno, ¿qué otros? Hay otros aspectos así muy particulares que tienen algunos tumores. Por ejemplo, el nidus. El nidus es esta formación lítica que en el interior tiene un líquido y tiene un borde bien definido. Este es súper característico y solo se presenta en el osteoma osteoide. El osteoma osteoide es uno de los tumores benignos más comunes, que es el que viene la pregunta clásica de examen, que es niño de 11 años de edad con dolor en rodilla o en cadera, que cede con AINES. Este es un tumor que cuando le dan desinflamatorios a los niños se les quita el dolor. Y no dice AINES, generalmente le ponen cede con ácido acetil salicílico. Así vienen casi todas las preguntas de osteoma osteoide. Ahorita vamos a hablar de ello. Otras, ojo con esto. Todos los tumores que son estirpe de cartílago, ¿cuáles son esos? Todos los que llevan la palabra condro. Como encondroma, como condroblastoma o como condrosarcoma. Todos esos tumores cartilaginosos van a tener estas imágenes, estas calcificaciones moteadas o algodonosas, que algunos autores les llaman palomitas de maíz. Todo lo que sea de estirpe condral, o sea cartilaginoso, tienen este moteadito, y lo vamos a ver. Y bueno, hay tumores que son cavitados, que tienen múltiples cavitaciones o multiloculados. En libros españoles, que aquí no les gusta en México, pero en los libros españoles los mencionan como en pompas de jabón, como las burbujitas del jabón, así, ¿vale? Si se dan cuenta, es una tumoración lítica mayormente,
pero que tiene estas trabéculas, tiene estas tabicaciones. Este tipo de tumores con cavidades son muy característicos del quiste óseo aneurismático, del tumor de células gigantes y de la displasia fibrosa. A veces es bien complicado diferenciar entre estos tres. Bueno, ¿qué estudios complementarios vamos a utilizar? La TAC, esto nos va a permitir valorar las lesiones corticales, si la cortical está íntegra o está rota. Recuerden, TAC es para valorar hueso. ¿Y qué quiero ver? Si quiero ver si hubo una extensión hacia partes blandas o delimitar el hueso, pero por su inflamación y todo esto, aquí sí nos sirve la resonancia magnética, ¿ok? Le podemos inclusive poner contraste para delimitar bien los bordes del tumor o para ver si es un tumor vascularizado. La arteriografía, esto nos va a ayudar para la planificación preoperatoria, esto como cualquier tumor del cuerpo. Haces un estudio angiográfico para ver qué vasos son los que irrigan más el tumor y saber por dónde llegarle y no tener una lesión durante la cirugía. La biopsia, bueno, podemos usar biopsia por aspiración con aguja fina cuando son tumores con contenido líquido, pero realmente lo que ocupamos en los tumores óseos es una biopsia con trocar, o sea, un True-Hut, que obtiene estos cilindros y los mandamos a patología. O bueno, de plano, la otra opción es entrar directamente, si sabemos que es un tumor benigno, entramos directamente, lo extirpamos y ya mandamos a estudiar. Es muy importante planificar el trayecto de la biopsia, ¿ok? Yo no puedo tomar una biopsia por aquí y querer sacar mi tumor por acá, porque quieran o no la biopsia, me está dejando un caminito de siembra de células malignas en caso de que sea un tumor maligno. Si yo le hago, si le extirpo por otro lado diferente a este, digo, ya quité todo, ajá, mentira, pero el caminito que dejé al rato me generó una recidiva. Entonces, donde ya entré con mi biopsia, ahí es donde tengo que hacer mi incisión y quitar toda esa parte de tejidos blandos también hasta la tumoración. Ese es un error bastante común que algún ortopedista general se anima y se avienta, yo le hago una biopsia para saber, pero no piensa que a lo mejor el cirujano oncólogo necesita hacer el abordaje por otro lado, no ahí, y eso es una causa de recidivas. Estudios de extensión. Los tumores de hueso principalmente se metastatizan a pulmón, por lo cual toda tumoración, sobre todo si tenemos un sospecho maligno, hay que tomar una radiografía de tórax y una TAC de tórax. Bueno, estudios de laboratorio. ¿Qué nos vamos a encontrar alterado ante una tumoración ósea? Principalmente en osteosarcomas y en metástasis puede haber una elevación de la fosfatasa alcalina y de la deshidrogenasa láctica. Estos dos valores son muy, muy importantes para el osteosarcoma, porque cuando ya hicimos una resección, a veces esto es lo único con lo que le estamos dando el seguimiento, ¿ok? Cuando vemos que la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica aumenta, ¿sí?, tiempo después de una resección, o bien nunca bajó, esto quiere decir que es un tumor de mal pronóstico que va a recidivar, o bien que ya recidivó, ¿ok? ¿Qué otras alteraciones puede haber? Pues alteraciones en los iones de calcio y de fósforo, inclusive en la paratormona, sobre todo en tumores relacionados con hiperparatiroidismo. No nos vamos a meter en esto. Bueno, ¿qué otros marcadores son importantes? Marcadores de la resorción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Estos marcadores me van a hacer pensar en una lesión lítica, una lesión que se está comiendo al hueso. ¿Cuáles son estos marcadores? La fosfatasa ácida, que esta fosfatasa es producida por ¿quién creen? Si se está comiendo el hueso, ¿quién creen que hace esta fosfatasa ácida? Los osteoclastos, ¿ok? Es uno de los marcadores de actividad osteoclástica. Y la hidroxiprolina y la piridolina, estos dos marcadores proteínicos los vamos a ver en la orina. Muy bien. Ahora, algo ya así muy, muy puntual es que el sarcoma de Ewing o tumor de Ewing, en el 95% de los casos tiene una translocación 11-22. Digo, si estás entre, será Ewing, será osteomielitis, ¿qué hago? Aparte de la radiografía, pues tomo una TAC, tomo una resonancia y híjole, si de pronto no llego al diagnóstico, pues ya, me volco a que me hagan un estudio molecular. ¿Cómo estadificamos los tumores de hueso? Los estadificamos por medio de la clasificación de Enneking, en si son tumores benignos o malignos. Vamos rápido con esto. Benignos, se le da un número arábigo de 1 cuando son inactivos, 2 cuando son activos, y 3 cuando son agresivos. El principal ejemplo de tumor benigno pero agresivo es el tumor de células gigantes, que lo vamos a ver con calma.
Y bueno, los tumores malignos se dividen en bajo grado, alto grado y metástasis. Eso ya lo hemos visto en las clasificaciones de otros tumores, ¿no? Pero aquí lo que les diferencian entre A y B es si están dentro del compartimento, eso quiere decir dentro del hueso, o si están extracompartimentales, eso quiere decir que ya rompió el hueso y ya se está yendo a partes blandas, ¿ok? Entonces, bajo grado dentro del hueso, bajo grado que ya llegó a partes blandas. Alto grado dentro del hueso, alto grado llegó a partes blandas. Metástasis dentro del hueso o metástasis en pulmón, por ejemplo, fuera del hueso, ¿ok? Orientación terapéutica, bueno, los tumores benignos podemos hacer una resección local o curetaje, o bien inclusive hay tumores que les podemos simplemente inyectar un esteroide y con eso regresan, ¿ok? Hay una regresión espontánea posterior a este tratamiento. Hay también, sí, hay unas lesiones que algunos autores llaman como lesiones que no se deben de tocar. Hay lesiones óseas que no hay que hacer biopsia, que el diagnóstico es totalmente radiológico. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos, ¿ok? Es un error hacer una biopsia. Inclusive ha habido casos en los que por X razón el patólogo dice, yo creo como que esta célula se ve normal, y el ortopedista muy aventado, pues yo se lo quito. Y pues generó una lesión de una tumoración que realmente no había que quitarle, que solito se iba a curar. Entonces, ojo con eso. Tumores malignos, pues puedes pensar tanto en una amputación como una resección, ¿ok? Una resección, cualquiera de las dos, puede ir seguida de una reconstrucción, ya sea con injertos o con prótesis. Hay prótesis especiales para los pacientes que tú le quitas un pedazo de hueso, por ejemplo, que está cercano a rodilla. Es una prótesis con un vástago o un palito largo que se conecta con el muñoncito de hueso que dejaste hasta acá abajo. Eso es muy común, sobre todo en los osteosarcomas, en pacientes jóvenes que generalmente les afecta la rodilla. Y pues es un paciente joven, ni modo que lo dejes sin caminar. Le pones este tipo de prótesis que les voy a enseñar. Y bueno, lo que ya sabemos de oncología general, los márgenes de la resección, puede ser un margen intralesional, que esto lo hace con tumoraciones benignas, un marginal, también tumoraciones benignas, y bueno, los que sí son amplias y radicales, pues hay que realizarlo en tumoraciones malignas. Podemos dar quimioterapia neoadyuvante, o sea, quimioterapia pre y post quirúrgica, y también hay tumores óseos que podemos dar radioterapia, sobre todo aquellos tumores óseos que tienen un acceso difícil, ¿ok? Por ejemplo, los de la pelvis, los de la columna, o en el caso de pues un tratamiento paliativo de metástasis. Ahora sí vamos a entrar a la parte de tumores, ya como tal uno por uno. Vamos a ver como unos 8, media hora. Bueno, vamos a empezar con el osteoma osteoide. Este es el que les dije que es uno de los más comunes. Se presenta en pacientes jóvenes. ¿A qué me refiero a esto? Niños o adolescentes. Más común en hombres, lo que les dije, de la segunda o tercera década de la vida. Su localización más habitual es en el fémur proximal, como estamos viendo aquí en esta imagen. En la rodilla, ojo, casi todos los tumores, su sitio favorito es la rodilla. ¿Y a qué me refiero con rodilla? Fémur distal, tibia proximal, ¿ok? Todo alrededor de esa zona, y sobre todo pues en las metáfisis, como ya comentamos. Entonces, fémur proximal, rodilla, y en los arcos posteriores de la columna es una de las localizaciones más habituales del osteoma osteoide. Aquí les traje esta imagen, como vemos, fémur proximal, y más o menos cercano a rodilla. Vamos a quitarla, ¿ok? Su imagen radiológica típica es el nidus lítico. Es esta bolita menor de 1 centímetro, ¿ok? En su contenido tiene líquido y se dice que está rico en inervaciones. Por eso su clínica es el dolor nocturno. Es un niño que le dice que le duele la cadera, mamá me duele la cadera, nunca se pegó. Mamá me duele la rodilla, y meses que le duele la rodilla. Le dan un mejoralito, le dan una aspirina y se le quita, ¿ok? Y bueno, si está muy cercano a la articulación, como por ejemplo este caso, pues nos puede generar un derrame articular. El tratamiento, pues generalmente tiende a tener una resolución espontánea alrededor de 5 a 7 años después del diagnóstico. Entonces, si no molesta mucho y pues es un niño que no queremos operarle una rodilla, pues bueno, podemos manejarlo con los AINES que controlan el dolor y estarlo observando que no crezca. Ya de plano, si el dolor es muy intenso
o los papás están muy preocupados, pues bueno, podemos extirpar el nidus, que quedamos que es esto, menor de 1 centímetro, ya sea con una cirugía abierta, o bien por medio de, hay algo que se llama radioablación. Por medio de TAC se dirige una aguja especial, que en la punta es como un cauterio. Ya que llegas a la zona de lesión, lo activas y da, quema la lesión por medio de electricidad. ¿Ok? Entonces con eso les va muy bien. Ojo con esto. Hay otro tumor, ¿se acuerdan la tabla? Que vimos que la tabla estaba por acá. Los benignos, ¿cómo era? El osteoma osteoide, ¿no? Benigno, osteoma. El de en medio, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Osteoblastoma. Todo lo que dice blastoma es como que más grandecito y término medio. Y el de hasta acá, el más maligno, osteosarcoma. Entonces, ojo, el osteoma osteoide y el osteoblastoma es exactamente lo mismo. Vean aquí. Solo que es un osteoma osteoide un poquito más grande. ¿Sale? ¿Cuánto más grande? Más de 1 centímetro. Si el nidus era menos de 1 centímetro, esto es más de 1 centímetro y ya. Llegamos al diagnóstico de osteoblastoma. Lo mismo, duele en la noche, mejora con AINES, ¿ok? Es el hermanito mayor. ¿Sale? Listo, quiste óseo simple, estos son súper comunes, igual, pacientes niños, adolescentes o adultos jóvenes. Su localización más habitual, ¿cuál creen que va a ser? Rodilla de cajón. Y la otra, húmero proximal. Esta es la más habitual de todos, húmero proximal. Son lesiones que son totalmente asintomáticas, no duelen. ¿Cuál es el problema? El chamaco se me cae, se pega ahí, donde la cortical, miren cómo se adelgaza, pues obviamente se va a fracturar. Ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que tiene esta tumoración, o bien simplemente por una radiografía de control por X razón, ¿ok? Entonces es una lesión lítica, ¿sí se dan cuenta? Lítica, o sea, quiere decir que se comió el huesito. Patrón geográfico, sí ven su borde, ¿verdad? Su borde bien delimitado. Que adelgaza corticales sin romperlas. ¿Por qué? Porque es benigno. Cerca de la fisis y es central. Cuando decimos central, un tumor central es el que, valga la redundancia, se ve aquí al centro de la radiografía. Un tumor excéntrico es cuando nada más vemos que afecta a una cortical. Bueno, ¿qué más con este? Asintomáticos, pero puede generar una fractura patológica, que es ahí donde sí hay que dar tratamiento. Localización más habitual, como siempre, la rodilla y húmero proximal. Tratamiento, podemos, por medio de un intensificador de imagen, un fluoroscopio, ¿ok? Y una aguja gruesa, llegar directamente desde la piel, anestesiando obviamente en esa zona, directamente desde la piel hasta la lesión, aspirar el contenido, porque generalmente tiene líquido, y le podemos inyectar un esteroide, ¿ok? Generalmente un 70% de los casos se recupera con esto. A los cirujanos se les hace tonto porque dices, bueno, si ya lo estás metiendo quirófano, ya lo estás anestesiando, pues de una vez lo quitamos. Entonces realmente lo que hace la mayoría es un curetaje y lo rellenamos de injerto artificial o de aquí de la cresta ilíaca. Muy bien. Aquí tenemos otra de las, no es la más frecuente, pero sí es muy característico. Un quiste óseo unicameral o simple en el hueso calcáneo. Ese es cuando lo ves no hay otro diagnóstico más que ese. Pues para llegar al diagnóstico de quiste óseo simple, pues radiografías, y si queremos tomar una resonancia podemos valorar que adentro tiene líquido. Quiste óseo neurismático, se parece, pero tiene algo diferente. Si alcanzan a ver, ¿no? Que se parece, es muy similar, una lesión lítica, ¿ok? Bordes bien definidos, eso quiere decir que es un patrón geográfico. No se alcanza a ver muy bien en esta radiografía, pero se supone que es una tumoración tabicada, multilobulada, es la característica del quiste óseo neurismático. Si vemos esta resonancia magnética, aquí sí se logran ver ciertos tabiques y como burbujitas. Esa es la característica del quiste óseo neurismático. Y la otra es que obviamente si habla de aneurisma, ¿de qué creen que esté relleno? De sangre. Cuando los abrimos, el quiste óseo neurismático tiene una sangre así como coagulada, chocolatada, ¿ok? Esto igual se presenta igual que el otro quiste en niños, en adolescentes o en pacientes menores de 30 años, perdón.
Localizaciones habituales muy similares, el húmero, sobre todo antebrazo a nivel de radio distal y en rodilla, ¿ok? Lo que le dijimos, una lesión lítica, expansiva, esta no es central. Si fuera central estaría bien aquí al centro del hueso y esta tumoración estaría más aquí. Esta sí es un poco más excéntrica que un quiste óseo simple, ¿ok? Metafisaria como casi todos, y lo que les dije, multilobuladas son un patrón de pompas de jabón, líquido hemático en su interior. Estas generalmente sí son dolorosas, llegan a crecer mucho, entonces pueden generar impotencia funcional y pueden generar un edema persistente. Más que edema de inflamación, es como una deformidad en la parte donde está la afectación ósea. Entonces, como dijimos, como siempre, rodilla, húmero proximal, antebrazo y puede ser también en cadera. Esta, a pesar de que hagamos un curetaje y limpiemos todo y rellenemos de injerto, tienden a recidivar, son muy recidivantes los quistes óseos aneurismáticos. Entonces, para evitar esas recidivas, ocupamos un tipo de tratamiento que se llama tratamiento adyuvante. ¿Qué hacemos? Miren cómo deforma esto, deforma mucho. Y aquí sí logramos ver las trabéculas, ¿sí las ven? ¿Sí? Aquí se alcanza a ver una y ahí no se ven. Pero acá sí. Se parece mucho al tumor de células gigantes, van a ver. ¿Qué hacemos para evitar esta recidiva? Entramos, hacemos una ventanita, sacamos todo el contenido con aspiración y raspamos todas las cavidades de la tumoración, todo. Y ocupamos el tratamiento adyuvante. ¿Cuál puede ser? Instilar las paredes de fenol, de tipo de alcohol, o la verdad lo que se ve mejores resultados es usar nitrógeno líquido, crioterapia. ¿Ok? Congelar todas las paredes del tumor y con esto la recidiva se reduce al mínimo. Ya que hicimos la crioterapia, ahora sí rellenamos con injerto óseo, de preferencia injerto óseo esponjoso del mismo paciente, para que se forme hueso y ahí se acabó. ¿Sale? La otra se puede hacer lo mismo que el otro quiste óseo, que es la aspiración y esteroides. Pero aquí sí no es tan efectivo. Tumor de células gigantes. Díganme ustedes si no se parece este con este. Miren, este con este. ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. Este con este. Yo los veo igualitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es bueno para esas cosas? Te busca las 10 diferencias. ¿Qué quedamos que era el CC? La nemotenia CC. ¿Eh? Pero ¿cuál era la característica de esos dos tumores? Los únicos dos epifisarios. Si se dan cuenta, este es el tumor de células gigantes, está yuxta articular, está pegado a la articulación. Miren este otro ejemplo, pegado a la articulación. O sea, los divide una lajita de hueso. Vean este. No. Para empezar, ¿qué es esto? Esta raya. Exacto, es fisis. Cuando haya fisis nunca va a haber tumor de células gigantes. La epífisis es esta. Y el tumor está en metáfisis. Igual acá. La epífisis es esta. Es la parte distal de la tibia, esta es el astrágalo. La epífisis es esta y está íntegra. Todo el tumor está en metáfisis. Se parecen un montón, pero esa es su diferencia. La edad, que el quiste óseo neuroendocrino generalmente es en niños, y que el tumor de células gigantes es en adultos. Y este llega hasta la articulación y este no. ¿Vale? Pero si se dan cuenta están igualitos. Bueno, tumores de células gigantes se presentan en adultos jóvenes de predominio en mujeres. Las localizaciones más habituales es, como siempre, rodilla, pero realmente a tumores de células gigantes le encanta la rodilla. Y la otra localización, el radio distal. Aquí tenemos en el esquemita rodilla, radio distal. En este caso a veces húmero. Es una lesión de epífisis. Epífisis. ¿Cuál quedamos que era la otra de la epífisis? La otra C. Condroblastoma. ¿Ok? Es muy dolorosa generalmente, ¿ok? Te genera derrames articulares, disminución de los arcos de movilidad de la rodilla.
Es una lesión lítica, si se dan cuenta, excéntrica, está más cargada hacia el lateral en este ejemplo. Lítica, excéntrica, bordes bien definidos, sí, bien definidos, pero no escleróticos. Y tiene un patrón multilobulado o en pompas de jabón. Es un tumor benigno, pero es un tumor localmente agresivo. Crecen rápido y al estar tan cercano a la articulación, la desbaratan y genera artrosis. De verdad sí son agresivos los tumores de células gigantes. Hay que atacarlos rápido porque sí te degenera la articulación. Aparte, para rematar, tienen una alta recidiva. Hay pacientes que lo operan 2, 3, 4 y el maldito tumor sigue regresando con todo y que hace tratamiento adyuvante. Y un 2%, a pesar de que se dice que es benigno, un 2% te puede generar metástasis a pulmón. Es un hijo de puta el tumor de los gigantes, de verdad. Bueno, benigno no tiene nada. Criterios. Tienen que cumplir el tumor de células gigantes 4 criterios. 1, que las fisis estén cerradas. Lo que dijimos. Niño no puede tener tumor de células gigantes. Tiene que ser cercano pegado a la articulación, yuxtaarticular. Sus márgenes bien definidos, aquí lo estamos viendo, bien definido. Pero sus bordes no son escleróticos. ¿Por qué? ¿De qué dependía que un tumor se viera así, una esclerosis bonita, así? Del tiempo. Estos tumores son agresivos, crecen rápido, no le da chance al cuerpo a reaccionar, ¿ok? Y es excéntrico. Si se dan cuenta que aquí ocupa el cóndilo lateral, el cóndilo medial está íntegro, ¿ok? Está más cargado hacia un lado, excéntrico. Esos son los 4 criterios de tumor de células gigantes. Si quieren que pare, regrese o algo, me dicen, ¿no? Bueno, tratamiento. El tratamiento es un curetaje, ¿ok? No requiere un margen amplio porque pues supuestamente es benigno. Un curetaje, a fuerza tratamiento adyuvante porque regresa el hijo de... Ajá. Lo que les dije puede ser con fenol, puede ser con cemento, aunque ya realmente el cemento quirúrgico se está dejando de usar, porque a veces es un desastre ponerlo y genera infección y genera más daño. Lo que sí les digo, lo que más se ocupa es la crioterapia con nitrógeno líquido. Ya después que bañamos todo con nitrógeno líquido, otra vez ponemos el injerto. Si de plano hay una afectación articular ya muy avanzada, podemos pensar en aplicar de primera instancia una prótesis. Y bueno, ¿cuándo sí vamos a hacer una resección amplia de un tumor de células gigantes? Cuando ya sea un tumor que está recurre, cuando hay una fractura patológica, cuando la destrucción es extensa y cuando de plano ya está inclusive afectando partes blandas. Todas estas 4 cosas nos está hablando de una agresividad mayor a la habitual del tumor de células gigantes. ¿Ok? Entonces, como dijimos, el aspecto multiloculado o de pompas de jabón es característica del tumor de células gigantes y también del quiste óseo aneurismático, así como de la displasia fibrosa. Son los 3 que a veces cuesta mucho trabajo diferenciar. Fibroma no osificante, este es uno de los que me gusta mucho, es un tumor muy común. ¿Cómo me dijiste que te llamó? Ramón, ¿cómo me describirías esta lesión ósea? No, pero todo así. ¿Es una lesión lítica o blástica? Lítica, ok. ¿Bordes bien definidos o mal definidos? Entonces eso quiere decir que es un patrón como el de los mapas geográficos. Tiene un bordecito aquí más blanquito, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Un borde esclerótico, ok. Entonces con eso que estás tú mismo diciendo, ya te va orientando. ¿Crees que esto sea un tumor maligno? No, ok, porque es de crecimiento lento, le está dando chance de que haga esclerosis, se ve su bien definido, sus bordes, ok. Ahora, ¿es una lesión central o excéntrica? Excéntrica, ok, está más tirada hacia una cortical. ¿Y dónde está afectando? Epífisis, metáfisis. Aquí hay esto que es fisis, esta es la epífisis, ok, todo esto es tibia hasta acá, epífisis, y aquí es astragal. Entonces, metafisaria, ok. Esto se presenta mucho en niños y adolescentes, es bien común, no genera dolor, es asintomática, es más que nada un hallazgo. Es su localización favorita es tibia distal, como este ejemplo, y ¿cuál creen que otra?
Pues sí, ¿no? Rodilla, siempre la rodilla. Es una lesión lítica, excéntrica, metafisaria, borde bien definido, esclerótico, festoneado. Festoneado quiere decir que es así como curveadito. Y esta es la imagen que da, estos curvitos le da como imagen de mordida de manzana. Así lo maneja la bibliografía. Mayormente es un hallazgo. Pues obviamente los papás se espantan. Pero esta es una de las principales lesiones de que les dije. Estas son las lesiones óseas que no se deben de tocar. El diagnóstico es radiológico 100% y tienden a la regresión espontánea, ¿ok? Aquí le puse observación, lesión que no debe de tocarse, resuelve antes de los 30 años con esclerosis. Así es como acabo. Y todos felices por siempre, ¿vale? Displasia fibrosa. Igual se presenta en niños y adolescentes. Su localización principal es en el fémur proximal, muy común en el fémur proximal, aunque también se puede presentar en huesos planos, como cuáles, mandíbula, costillas o pelvis. Hay dos tipos de afectación, dependiendo del defecto óseo, si es monoostótico o poliostótico. Obviamente esto es una imagen muy agresiva de este tipo de neoplasia. Esta es una poliostótica, si se dan cuenta está afectando ambos fémures, está afectando el hueso ilíaco derecho. Esta es una poliostótica. La más común pues, es la monostótica realmente. Y la displasia fibrosa es de las más complicadas de diagnosticar porque tienes que saber mucho de otros tumores para llegar a este diagnóstico de forma por exclusión. ¿Por qué? Porque es la gran simuladora. Casi todas las materias que van a ver tienen alguna gran simuladora. La displasia fibrosa es la gran simuladora de los tumores óseos. ¿Por qué? Es una lesión metafodiafisaria en la cual prolifera el tejido fibroso, pero puede tener todos estos patrones. Por ejemplo, en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir esto? Parece al patrón que hablábamos hace rato de permeativo. Si se dan cuenta, se ve como un vidrio esmerilado, son vidrios de esos borrosos que le hacen así para que no se alcance a ver al otro lado, ¿no? Esto es el patrón vidrio esmerilado. Esta imagen borrosita que se ve aquí en la región metafodiafisaria, si alcanzan a ver que hay un abombamiento, ¿no? Un pito. Entonces, este es un tipo de displasia fibrosa en una etapa inicial. Está bien difícil saber qué es una displasia fibrosa así. Una imagen en pompas de jabón. ¿Qué otros tumores tenían las imágenes en pompas de jabón? Células gigantes. ¿Y qué otro? Aneurismático. Este es el tercero que tiene ese patrón de pompas en jabón, pompas de jabón o multilobulado. Sí ven las trabeculitas, ¿no? Y si esta es una imagen excéntrica que adelgaza corticales y que tiene estabilizaciones, ¿ok? También, bueno, aquí hay otro ejemplo también. Miren, este parece un tumor de células gigantes, ¿sí, no? En la biopsia se le queda una displasia fibrosa, igual con sus tabiques. Un patrón geográfico, ¿ok? Con bordes esclerosos. Miren, aquí se ve bien definido su borde, la tumoración es esta, y su borde es este. Bien definido y patrón geográfico. ¿Qué pensarían ahí? Uno que era bien definido y con patrón geográfico y borde esclerótico. Fibroma nosificante, pero no es la localización. Otro de los primeritos que les dije. No, ese todavía no lo vemos. No, por el tamaño. Un quistioso simple. Quistioso simple es lítico, como más o menos se ve aquí, con su borde bien definido. Pero no, también es una displasia fibrosa. Entonces aquí es la complicación de esta patología. Quédense con el siguiente que les voy a enseñar, porque ese sí es la imagen patognomónica de la displasia fibrosa, que es una afectación del fémur proximal, en el cual, en vez de estar así el fémur, ¿ok? Como debería ir, la cabecita del fémur, así y así, tiene esa imagen encallado de pastor. ¿Sí saben cuál es ese encallado de pastor? El de las caricaturas, cuando alguien estaba haciendo un mal chiste y se salía un bastoncito y... Ok, es como el que se supone que jalan del cuello las ovejas, por eso es de pastor. Entonces, es esta imagen en la cual el fémur proximal se termina incurvando. Si alcanzan a ver, esa es la cabeza femoral y esta es la curva. Esta es la imagen más característica y que yo creo que puede ser en dado caso de presentarse una pregunta de displasia fibrosa, les van a mencionar la deformidad encallado de pastor o se las van a presentar en una imagen. Bueno, la clínica generalmente son asintomáticos, pueden llegar a presentar deformidad porque el hueso se va enchuecando y pues obviamente la extremidad va enchuecándose. ¿Cuándo va a haber dolor? Cuando hay una fractura patológica.
Aquí hay un síndrome interesante que es el síndrome de McCune-Albright, que es una triada, ¿ok? En la cual se presenta una displasia poliostótica, como la primera imagen que les enseñé, lesiones cutáneas tipo café con leche, ¿no? Café con leche no solo es neurofibromatosis, ¿ok? También es síndrome de McCune-Albright. Y alteraciones endocrinológicas, llámese diabetes mellitus, llámese hipotiroidismo, patologías de las hormonas sexuales, ¿ok? Cualquier alteración endocrinológica con lesión cutánea y displasia fibrosa es el síndrome de McCune-Albright. A mí ya me ha tocado diagnosticar 2 pacientes en el instituto, en el cual era una chica, una niña de 11 años con una displasia poliostótica y que tenía estas manchas, café con leche. Todavía no tenía las alteraciones endocrinológicas, pero esto sí es una llamada de alerta para avisarle a los papás que su niña hay que estarla checando con un endocrinólogo al menos una vez al año para que no tenga complicaciones por estas alteraciones endocrinológicas, ¿ok? El tratamiento, pues bueno, si la deformidad no es muy importante y no hay fracturas patológicas, observación. Cuando estos pacientes llegan a la edad adulta, generalmente las displasias empiezan a regresar, ¿ok? Y aquí empieza a mejorar su pronóstico. Sin embargo, si son pacientes que empiezan a deformarse mucho y con muchas fracturas, podemos darle bifosfonatos para mejorar la calidad ósea, que nos haga disminuir el dolor y disminuir los riesgos de fracturas. De plano, cuando hay mucha fractura, la deformidad es muy importante, pues ya tenemos que operar. Y aquí lo que hacemos es meter, ¿se acuerdan estos clavos intramedulares que les enseñé en las fracturas? Esos son los que ocupamos en estos niños. Por ejemplo, en esta fractura de callado de pastor, hacemos cortes, varios cortes a nivel del hueso, para hacer como si fuera una banderilla con unas espadas, ¿ok? Los pedacitos de hueso los metemos a través del clavo centromedular para volver a alinear y consolide de esta forma, otra vez nuevamente el huesito derechito. ¿Cuál quedamos que era este? ¿Alguien se acuerda? Fue el primero que comenté, en la primera diapositiva. Es el tumor benigno más frecuente de todos, osteocondroma. Y este no hay pierde, es súper frecuente y no hay nadie que se le parezca. Es esta lesión, ¿ok? Que les dije, es un chipotito que sale a un lado de la rodilla. ¿Por qué se llama osteocondroma? Obviamente, si se dan cuenta, ¿de qué está compuesto esto? De hueso. ¿Y condro a qué le suena? Tiene un capuchón de cartílago que no se ve en la radiografía, pero ya entras al quirófano y esta bolita hasta resbala de que tiene el cartilaguito ahí y bien grueso, ¿ok? Por eso se llama osteocondroma, por el cartílago que lo rodea. Es la tumoración benigna más frecuente, ¿ok? Se presenta en niños y adolescentes y su localización habitual es un metáfisis de huesos largos. Principalmente, ya sabemos que rodilla es la que más le gusta y húmero proximal. Son donde más lo van a ver, rodilla y húmero proximal. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría? Que es un problema en el desarrollo de la fisis, en el cual un cachito de la fisis se independiza de ella, o sea, como que un borde de la fisis, ¿sí? Se independiza y empieza a crecer por su parte. ¿De dónde sale esta teoría? Que esto sale de la fisis, que este tumor ya no crece más cuando la fisis se cierra, ¿ok? Si es un osteocondroma chiquito, que no le da mucha lata al niño, más que la mamá bañándole le sintió un chipote, pero realmente el chamaco no le duele, él corre, brinca y hace toda su vida normal, no hay que operarlo, simplemente lo estás observando. ¿Cuándo lo vas a operar? Cuando sea un dolor, porque ya sea que le roce algún tendón o ligamento y al correr le duela, ahí lo opera, o de plano cuando está muy grande y muy feo. Así que, pues por estética ya se lo quita. Pero es benigno, ¿ok? Entonces recuerden eso, cuando se cierra la fisis, se acabó osteocondroma, no crece más. No desaparece, pero no crece más. Pueden haber 2 presentaciones, una de base amplia o sésil, como estamos viendo aquí, ¿ok? Si ven la base, ¿no? O sea, súper amplia. O la forma pediculada. Bueno, ojo, 1% maligniza. ¿Cuándo vamos a sospechar que esta bola está malignizando? Esta bola no hay que hacerle seguimientos ni radiografía anual, nada, deja que tenga su vida normal. ¿Cuándo vas a pensar que está malignizando? Cuando el paciente tiene 20 años, 30 años y la bola sigue creciendo. Oye, no quiero parar cuando cerrara la fisis. Entonces, este dato
que siga creciendo en el adulto es un dato de malignidad. ¿Ok? Lo que les dije, tratamiento, observación o resección si sigue creciendo en caso de que se presente después del cierre de las fichas. Este es un síndrome, ¿ok? De herencia dominante que se llama osteocondromatosis hereditaria múltiple. Es bien triste porque viene el papá con estos chipotes y viene el niñito que ya tiene los chipotitos también. ¿Ok? Realmente se hereda. ¿Cuáles son sus sinónimos? Exostosis hereditaria múltiple u osteocondromatosis familiar. Obviamente, si se presenta más en la rodilla, pues aquí es la zona que más se va a afectar. Ver los múltiples osteocondromas que tiene este paciente en metáfisis. Todos los osteocondromas son de afectación metafisaria. Ya ven, todas las zonas pediculadas. Pero juren lo que este paciente tiene también estas bolitas en húmero proximal, en radio distal. ¿Qué le pasa a estos pacientes? Deforman estos huesitos porque los tumores crecen en la etapa en que el hueso está en crecimiento. Y ahora imagínense, todos estos obstáculos para el crecimiento del hueso son niños que tienen los antebrazos acortaditos, son niños que su antebrazo no hace pronosupinación, o bien sus rodillas se van en valgo, o una se va en valgo y la otra se va en varo, es un relajo. Entonces, aquí a estos niños hay que darles tratamiento quirúrgico en caso de que alguna de las lesiones limite los movimientos articulares, o bien en caso de que tenga datos de malignidad. ¿Okay? Si antes el porcentaje era 1%, agréguenle, súmanle 1% a cada una de las bolas, pues el porcentaje de malignidad aumenta en estos pacientes del 20 al 30%, y esto sí hay que darles un seguimiento muy cercano. Esta es la osteocondromatosis múltiple. Hay otra que se parece, entonces no hay que confundirnos. El condroma o el encondroma. Este está fácil porque cuando ustedes vean esta tumoración en falanges, ¿ok? No hay para dónde hacerse. O sea, sí hay, pero lo más común es encondroma. Siempre que vean tumores líticos en falanges, piensen en encondroma. ¿Ok? Es un tumor de cartílago hialino. Entonces, al ser de cartílago, ¿cómo se puede ver? ¿Qué imagen puede tener? Les dije, toda tumoración de cartílago puede tener unas manchitas, ¿no? Pueden tener este parchado algodonoso blanquecino, porque todo lo que es de cartílago va a tender a consolidar y formar estas manchitas, que se llaman calcificaciones en palomita de maíz. ¿Okay? Cuando el condroma es intramedular, como en los casos de las falanges, le llamamos encondroma, y cuando está más hacia la superficie de los huesos largos, le llamamos condroma perióstico. Estos son asintomáticos realmente. Nunca se me va a olvidar cuando ella era estudiante de medicina, había un oncólogo que nos llevaba a su consulta, que era espantosa porque era puro llanto y puro llorar y todos se iban a morir. Pero nunca se me va a olvidar un caso, es la primera vez que vi un encondroma, una esposa de un dentista la llevó con el oncólogo porque no sé cómo, le encontró un encondroma en el dedo meñique. Y le dice el doctor, a ver, enséñame su radiografía. Pues como el marido era dentista, le sacó una placa de dientes y dice, doctor, discúlpeme, pero es que yo tengo mi equipo de rayos X y aquí está. No mames. Una cosita así de, ay no. Aunque sea mande la agrandar en Viali o algo de esas cosas, no la muele. Pero sí, nunca se me va a olvidar, aquí estaba en el dedo meñique. Bueno, entonces localizaciones habituales del encondroma, más que nada, en mano, aunque puede presentarse en otros huesos largos, y ahí se llama condroma. Ok, el tratamiento de estos pues son benignas, el tratamiento es observación, al menos que ya empieza a adquirir un aspecto así como que más algodonoso y como que el borde ya no se ve bien definido, como que está creciendo, y híjole, pues aquí sí mejor le hacemos un curetaje para mandar inclusive a analizar esa muestra y ver qué es. ¿Por qué? Porque uno de los principales diagnósticos diferenciales de los condromas, no tanto de los encondromas de mano, sino de los condromas de huesos largos, pues como que se parece a esto, ¿no? Volviendo entonces, miren cómo empezó todo bonito, como un encondroma solitario, cómo evolucionó a una enfermedad que es la enfermedad de Ollier, que es la condromatosis múltiple, ¿ok? Y cómo si todavía le agregan hemangiomas, te genera otro síndrome, que es el síndrome de Maffucci. Miren cómo está, imagínense la mano de este pobre paciente, y no solo es la mano, tiene afectación ya de todo el cuerpo, son horribles.
Se lo vi en Brasil la primera vez, me acuerdo. También me traumé. Bueno, entonces ¿cuál es la característica de Ariadna? ¿Con qué letra empieza? ¿Y cuáles eran los dos tumores epifisarios que empezaban con C? Y el condroblastoma. Aquí tenemos la imagen, es una imagen lítica, ok, de bordes bien definidos, excéntrica, yuxtaarticular, o sea, epifisaria. Ahí está el otro. No hay más que eso, condroblastoma y tumor de células gigantes. Este se presenta en niños y adolescentes, ¿ok? Su localización habitual, como siempre, la rodilla y también el húmero proximal, como podemos ver aquí. Es una lesión lítica central, no, más bien es excéntrica. Epifisaria de huesos largos, tiende a atravesar la fisis, ¿ok? Porque es epifisaria y al estar tan cerca de la articulación nos puede generar derrame articular, ¿ok? Si es un condroblastoma, aquí hay una imagen lítica, pero más adelante, ¿cómo creen que se pueda ver? Si es condro. Con calcificaciones, esa imagen algodonosa, esa imagen en palomita de maíz, se presenta en el 40% de los casos, ¿ok? Bueno, la clínica pues va a ser dolor, limitación de la movilidad y derrame, esto debido a su cercanía con la articulación. Es un tumor que va a tener agresividad local, igual que el tumor de células gigantes, pues va a ir erosionando la articulación y que tiende mucho a las recidivas. Aquí tenemos otra imagen, ¿ok? De un condroblastoma y nuevamente les puse esta imagen para recordar que cuáles son los dos epifisarios, el tumor de células gigantes que está aquí a la izquierda y el condroblastoma aquí a la derecha. Miren cómo dibujan al tumor de células gigantes. ¿Cómo me lo puedes describir? ¿Cómo te llamas? Miguel, ¿cómo me lo describes en este dibujito? Ah, lobulado, ¿verdad? ¿Y cómo me describes, Ramón? A este. ¿Qué le ves al condroblastoma en este dibujito? Le pone el autor del dibujo le pone ahí unos puntitos blancos. Esa es la imagen algodonosa de todos los tumores de estirpe condral. Bueno, tratamiento, como decimos que es agresivo y que tiende a recidivos, hay que hacer curetaje, tratamiento adyuvante, que cual dijimos que era el principal, la crioterapia y el injerto. Diagnósticos diferenciales, una osteomelitis, un tumor de células gigantes por su localidad, o inclusive una geoda. ¿Qué es una geoda? ¿Alguien sabe? Ok. En ortopedia geoda le decimos a las cavidades o cavernas que se forman debajo de la articulación en una, valga que repita, en una articulación artrósica. Ok, los 4 signos de artrosis en una articulación es pinzamiento, o sea, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos y el final es geodas. Ok, está difícil que el diagnóstico diferencial sea una geoda porque tendrías que ver toda esta rodilla ya desbaratada y pensar en un adulto mayor. Esto que se presenta en niños está raro. Realmente el principal diagnóstico diferencial es tumor de células gigantes. Condrosarcoma, vuelvo a lo mismo, que es de estirpe condral. ¿Cómo vamos a ver sus imágenes? ¿Cómo? Algodonosas, en palomitas de maíz, con calcificaciones. Y al ser un sarcoma, ¿creen que vamos a ver sus bordes bien definidos o mal definidos? Mal definidos. Yo no veo aquí dónde empieza y dónde termina el tumor. ¿Ok? Es decir, un montón de calcificaciones fibrosas y, híjole, me pongo a pensar en un condrosarcoma. Es el segundo tumor más frecuente en los adultos, ¿ok? El primero es, después de las metástasis y del mieloma múltiple, que no se considera como tal una lesión ósea, sino una lesión de estirpe hematopoyética. El primer lugar es osteosarcoma, y el segundo lugar es condrosarcoma, ¿ok? Estos se presentan como ya dijimos, adultos, se presentan en mayores de 40 años. Su principal localización, pelvis, fémur proximal y húmero proximal. Es una lesión lítica, permeativa o apolillada, porque son malignas, y pueden presentar calcificaciones, que es esto que vemos aquí. ¿Okay? Cuando son de estirpe baja, se dice que puede tener un crecimiento lento, ¿ok?
Pero más que nada nos quedamos más con la idea de que sus bordes son mal definidos por ser maligna. Tiende mucho a la recidiva y hay muchas variantes histológicas de un condrosarcoma. Pues hay unos de grado bajo y otros de alto grado, entonces hay quienes les puede ir muy bien como hay quienes les puede ir muy mal, es muy variable. Bueno, una lesión de bajo grado, pues hay que diferenciarla de un condroma, que le vimos hace rato. El condroma y el encondroma son hermanitos, solo que el encondroma es más de la mano y el condroma es más de los huesos largos, ¿ok? Solo que este patrón de bordes poco definidos y de aspecto algodonoso nos van a hacer dudar entre si es una lesión benigna como el condroma o una lesión maligna ya como un condrosarcoma. Es la que les dije, ¿saben qué? Mejor vamos a biopsiarlo. Clínica, pues va a haber un dolor local, ¿ok? Y el tratamiento, pues siempre es quirúrgico. Muy en particular, este tumor, el condrosarcoma, que quedamos que es el más frecuente, el segundo más frecuente de los malignos en el adulto, es muy resistente a la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, si tienen la suerte de ser una lesión de bajo grado, con la extirpación les va muy bien. Osteosarcoma, ojo, mucho ojo en total atención, por favor, Jessica. Este es de los más preguntables de los tumores óseos, porque es el de los más frecuentes tanto en malignos, tanto en niños como en adultos. Tiene una presentación bimodal, ¿ok? Su localización favorita, ¿cuál creen que es? Ay, bueno, ahí la puse atrás, pero salía la rodilla. Ok, es una lesión lítica, aunque con áreas blásticas, más o menos podemos saber aquí, miren, lítico, pero alrededor está blanquito, perdón. Entonces, eso quiere decir que es un patrón mixto, lítico con blástico. ¿Pero qué es esto, oigan? Puede ser, esto es una reacción perióstica, miren cómo está así como, ¿ok? Una reacción perióstica en sol naciente. Si vemos este patrón así, ¿cómo lo describo? Es una lesión, ¿ok? Un patrón lítico con blástico, o sea, mixto, bordes mal definidos, entonces, ¿cómo se le llama? Este yo lo veo como apolillado, que son los que tienen como estos buquetes, ¿ok? Apolillado y con una reacción perióstica. Híjole, ya acuérdense, pensando en reacción perióstica y viendo el sol naciente y viendo esto que está apolillado, nos hace pensar en malo. ¿Y en qué pensamos? En osteosarcoma, ¿ok? El osteosarcoma es de los principales que te hace reacción perióstica, si no es el que más. Bueno, entonces, lesión lítica con áreas blásticas mixta, metafitaria, patrón permeativo o apolillado, que yo creo que es más apolillado, es el que tiene boquetes, y reacción perióstica en sol naciente o en triángulo de Koch. Hay distintas variantes histológicas, igual que el condrosarcoma, pero aquí la más frecuente es la de intramedular de alto grado, el 85%. El condrosarcoma es al revés, el más frecuente es el de bajo grado, pero el osteosarcoma no, generalmente es maldito el canijo. Es agresivo, da metástasis, ya sea a pulmón o metástasis al mismo hueso, como esto que estamos viendo aquí. Skip metástasis que brincan dentro del mismo hueso. ¿Sí las ven? Blástico, ¿ok? Por eso es importante que un paciente que tenga una tumoración, que sospechemos que un osteosarcoma en rodilla, hay que tomarle radiografías de todo el fémur y de toda la tibia para descartar que no haya metástasis brincadoras. La clínica, pues bueno, al afectar rodilla va a generar un dolor nocturno, pero ojo, este dolor, el niño va a decir, mamá, me duele, te va a dar su mejoralito, no se le va a quitar. ¿Qué tumor sí mejoraba con Aines? Ese no duele. Osteomosteoide, el chiquitito, el del nido, ¿vale? El nido está lleno de líquido muy inervado. Esa es la pregunta clásica de dolor nocturno que cede a Aines. Este es dolor nocturno, no cede a Aines, y híjole, ya estoy pensando en bichitos, en algo malo. Bueno, va a haber aumento de volumen de esa rodilla, va a haber limitación de los arcos de movilidad, y ojo, lo que les dije hace rato de las pruebas de laboratorio, va a haber aumento de la fosfatasa alcalina y de la deshidrogenasa láctica, que estos van a ser los valores de laboratorio que vamos a ocupar para seguimiento
y nos van a ayudar a orientarnos con el pronóstico, si a este paciente le va a ir bien o le va a ir mal. El osteosarcoma se relaciona con otros tumores, por ejemplo, con el retinoblastoma, ¿ok? Esto entra dentro del área de la oftalmología y de la pediatría, no me voy a meter mucho, pero pues si se acuerdan que es un tumor de retina, ¿no? ¿Cómo se ve no me voy a meter mucho ahí, güey? ¿Cómo se ve el ojo de un paciente con retinoblastoma, se acuerdan? Leucocoria, sale. Y también se asocia con el síndrome de Li-Fraumani. ¿Quién sabe quién sabe qué es eso de síndrome de Li-Fraumani? Es un síndrome que se caracteriza por unas mutaciones genéticas. Su herencia es autosómica dominante y hace propensos a los pacientes a hacer múltiples tumoraciones, múltiples neoplasias, ¿ok? Y es precisamente osteosarcoma, retinoblastoma, tumores de mama, tumores de colon. Este pobre está destinado a morirse de un tumor. Diagnóstico, pues el diagnóstico, pues principalmente la radiografía. Si se dan cuenta, todo lo que les he enseñado es radiografía. Siempre en los tumores óseos, el estudio ¿cómo se dice? De elección es la radiografía. Ya de ahí nos vamos a la resonancia, a la TAC, para valorar la extensión de este tumor, pero de entrada es radiografía. Bueno, ya que por radiografía y por resonancia magnética decimos, no manches, si es un osteosarcoma, ¿qué hay que hacer? Pues tomar una biopsia. La biopsia nos sale positiva, entonces hay que buscar que no haya metástasis en pulmón o en alguna otra parte del cuerpo, por eso hacemos una gamografía. Tenemos diversos tipos de tratamiento dependiendo de la estirpe histológica del osteosarcoma. Si es un osteosarcoma de bajo grado, pues a lo mejor nos va bien con una resección con márgenes amplios, obviamente, porque es una lesión agresiva y maligna. Hay que darle quimioterapia neoadyuvante, tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, y podemos pensar en una reconstrucción especial. Estos son el tipo de prótesis que usamos en los pacientes con tumores óseos. Si se dan cuenta, bueno, una prótesis normal llega hasta aquí. Esta está conectando con este pedazo de diáfisis que quedó remanente, ¿ok? Para que seguramente este debe ser un paciente joven, ¿ok? Que le están volviendo a dar el chance de caminar con este tipo de prótesis, ¿ok? Si es un osteosarcoma en accesos difíciles, como lo que es como es la pelvis, por ejemplo, pues difícilmente vas a hacer una hemipelvectomía. Vaya, lo vas a dejar confinado a que no camine este paciente, entonces aquí debes de intentar radioterapia. Y bueno, ¿cuándo vas a pensar en una amputación? Cuando haya pacientes que tengan metástasis, que no hay respuesta a la quimioterapia, que presenten un gen de resistencia a múltiples fármacos, obviamente incluyendo la quimioterapia, y cuando ya resecaste una vez y persiste el aumento de la fosfatasa alcalina y de la deshidrogenasa láctica. Todos estos son datos de mal pronóstico, entonces es mejor pensar en una amputación para salvar la vida y pues ni modo, comprometer la función. Solo para comentar, están otras estirpes histológicas de osteosarcoma como el telangiectásico, que es un tumor lítico, trabeculado, ¿ok? Recordemos que el osteosarcoma como tal es más lítico con blástico. Este es un tumor lítico puro, entonces nos puede generar confusiones, pero también su pronóstico es muy malo. Entonces, si no hacemos un correcto diagnóstico, el paciente se nos puede morir debido a la agresividad de este tipo de osteosarcoma. Y están estos otros tres tipos de osteosarcoma, que es el parostal, que es el periostal, que es esta imagen de acá, o el intramedular de bajo grado. Todos estos son de buen pronóstico y generalmente si se resecan al paciente le va bien. Entonces, recapitulando un poquito, osteosarcoma en adulto es el primer, bueno, después de metástasis y después de mieloma múltiple, que no se considera tumor óseo. El osteosarcoma es el más común en los adultos, ¿ok? El primer lugar y mayormente es maligno, mayormente es de alto grado. El segundo lugar, ¿cuál dijimos que es? Condrosarcoma, y aquí viene invertido, generalmente es de bajo grado y raramente es de alto grado. Entonces está un poquito ahí invertido el orden de primer lugar y segundo lugar y quién es más bueno y quién es más malo. Sarcoma de Ewing, vámonos ya rápido para terminar. Sarcoma de Ewing es el segundo en frecuencia después de los osteosarcomas, ¿ok? En niños de los tumores malignos, su localización en huesos largos, sobre todo diafisario.
Es una lesión lítica permeativa, ¿ok? No se ve bien sus bordes, a eso se refiere permeativa, que ensancha las corticales, como podemos ver aquí, y da esta imagen, acuérdense, sección perióstica en capas de cebolla. Lo que les dije, 95% de estos casos presentan una translocación 11-22 y la clínica es de dolor, masa palpable y ataque al estado general. Este es bien preguntable. Bien preguntable. Voy a esperar a que terminen de escribir. ¿Listo? Bueno. En una biopsia vamos a ver una histología de células pequeñas redondas. El histólogo o anatomopatólogo va a llegar fácilmente al diagnóstico, ¿ok? Cuando hay una biopsia positiva, entonces hay que buscar metástasis a pulmón, a huesos o a ganglios. Es un tumor agresivo, ¿ok? Entonces, al ser un tumor agresivo, hay que hacer una resección amplia, dar quimioterapia no adyuvante y valorar si podemos reconstruir o no esta extremidad. Ojo, algo muy importante, el sarcoma de Ewing es un tumor radiosensible, ¿ok? Les va muy bien con la radioterapia. ¿Cuál tumor no les iba bien ni con radioterapia ni quimioterapia? Condrosarcoma. Ese no responde a nada más que a extirpar. Lo bueno es que generalmente es benigno, pero ese no responde a nada. Este sí, el tumor de Ewing, responde mucho a la radioterapia y nos ayuda, pues lo que ya dijimos, a las localizaciones difíciles o cuando no pudimos hacer una extirpación con bordes amplios. ¿Qué más? Diagnósticos diferenciales. El principal del sarcoma de Ewing o tumor de Ewing es la osteomielitis. ¿Por qué? Porque la osteomielitis nos va a dar esta imagen también en capas de cebolla. ¿Sale? Capas de cebolla es igual a Ewing y osteomielitis. Bueno, brevemente, el principal tumor óseo, aunque no es primario, secundario, de los adultos, pues son las metástasis. Ya les dije, cuando vemos un tumor en el hueso en el adulto, primero pensar en metástasis, más frecuentes que los tumores primarios de hueso. Se presenta obviamente en mayores de 40 años, adultos mayores. Puede ser cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de riñón o de tiroides. La localización puede ser en vértebras, en huesos ilíacos o en huesos largos. Puse muy adrede esta radiografía, esto sí me interesa que lo tengan en mente. La localización más habitual de una metástasis que nos genera una fractura patológica es región subtrocantérica. Esta región, la región subtrocantérica, o sea, aquí abajito de la cadera, es una región que necesita mucha solidez para aguantar el peso de nuestro cuerpo, para brincar, para caminar. Tú le pones un tumor aquí, se va a fracturar. Entonces, el hueso subtrocantérico es la localización más frecuente de todo el cuerpo de fractura patológica. ¿Okay? Hueso subtrocantérico es la localización más frecuente de fractura patológica. Bueno, entonces, una metástasis, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Como dolor no mecánico, o sea, un dolor persistente, que a pesar de que el paciente está acostado, ¡ay, me sigue doliendo! ¿Por qué me duele? Puede presentarse una fractura patológica, como aquí en la región subtrocantérica, que es la región más común, y pues síntomas consultivos, como pérdida de peso, fatiga, etcétera, etcétera. Tratamiento, pues, puede ser desde paliativo, morfina, opioides, analgésicos para controlar el dolor, ser un poquito más agresivos y pensar en una cirugía, quimioterapia, radioterapia y bisfosfonato. Obviamente la quimioterapia va a ser enfocada al tumor primario, ¿no? Si es de mama, pues la quimioterapia que le pega a la mama, si es de próstata, la que le pega a la próstata. Si hay una fractura patológica, pues intentar hacer una fijación para que el paciente tenga calidad de vida. Igual si es una metástasis en columna, pues también una fijación, ¿ok? Los objetivos es que este paciente pueda seguir caminando, que tenga una disminución del dolor y que tenga una mejora psicológica, ¿ok? Esto para aumentar la calidad de vida del paciente y aumentar un poco la sobrevida. Las lesiones, generalmente cuando son osteolíticas, como es este ejemplo, si ven que aquí hay menos hueso, ¿no? Nos orientan más a un cáncer de pulmón o un cáncer de riñón, o sea, una metástasis de pulmón o de riñón. En cambio, cuando son osteoblásticas, como aquí, nos orientan más a un cáncer de próstata o un cáncer de mama. Y lo que les comentaba, ¿se acuerdan que la destrucción de un pedículo de columna
nos puede orientar hacia una lesión metastásica en columna. ¿Dónde falta el pedículo? ¿Dónde hace falta el pedículo? ¿Dónde? Ándale, ahí falta el pedículo. ¿Sale? Entonces, cuando vean radiografías, ahora recuerden siempre de ver los pedículos. Pueden volverse un héroe. Mieloma múltiple, ¿sale? Ya es el último que vamos a ver. Este es de los más frecuentes en adultos mayores, pero realmente no se considera un tumor de hueso. De hecho, en el libro de ortopedia no lo incluye, pero yo lo agrego porque pues, es súper común. Es un tumor del sistema hematopoyético, se considera un linfoma no Hodgkin, ¿ok? Son plasmocitos clonales atípicos que nos generan unas cadenas ligeras que se llaman gamma. Se presenta sobre todo en hombres de edad avanzada, mayor de 60 años, 50, 60 años. Su localización habitual son en los huesos que tienen médula ósea. ¿Y cuáles son estos? Pues las vértebras, las costillas, el esternón, el cráneo, el fémur, húmero proximal, ¿ok? Pero mayormente cráneo, costillas, esternón, columna y pelvis. Huesos largos un poquito menos. Su lesión típica es esta, la lesión en sacabocados. Un paciente que tiene la sospecha de mieloma múltiple porque el calcio está elevado, porque tiene un síndrome consuntivo, porque tiene más de 50 años. Híjole, tómale una radiografía de cráneo y vas a ver estas lesiones, ¿ok? Estas son las lesiones en sacabocados. Estas lesiones no tienen reacción perióstica y además de las lesiones en sacabocados, en todo el cuerpo vas a ver una osteoporosis generalizada. El diagnóstico lo haces con proteínas anormales en sangre, como la paraproteína M, que son las cadenas esas ligeras que les dije que hacían, ¿ok? O con la proteína de Vance-Jones, que eso es muy típica, es una proteína que se excreta en la orina de los pacientes que tienen mieloma múltiple. ¿Qué más? Pues bueno, con las radiografías podemos ver que es una afectación generalizada en los huesos del cuerpo, ¿ok? Obviamente resonancia magnética y TAC nos va a permitir ver la extensión de estas lesiones. ¿Y qué va a presentar? ¿Qué clínica? Dolor. Estos pobres, imagínense, todo el cuerpo está lleno de orificios. Tiene un dolor en el 90% de los casos. Va a haber problemas en la biometría hemática, como anemia o citopenias en general. Disminución de peso, aumento de la velocidad de sedimentación globular, insuficiencia renal. ¿Por qué creen que la insuficiencia renal? Esta proteinuria no es de gratis, va a ir dañando el glomérulo, ¿ok? Va a haber fracturas patológicas, va a haber hipercalcemia. ¿Por qué? Claro, los osteoclastos están con todo lo que dan, son los que están haciendo esos boquetes y se está liberando calcio. Puede haber infecciones, ¿por qué? Porque va a haber alteraciones en bueno, voy a decirlo de forma coloquial, en las defensas del cuerpo, ¿ok? Al ser un problema de plasmocitos que forman las inmunoglobulinas, pues se va a producir más inmunoglobulina de este tipo que no sirve para nada y las demás van a disminuir. Entonces hay problemas en la respuesta inmune. Y un paciente con lumbalgia mayor de 50 años, siempre hay que descartar un mieloma múltiple, sobre todo si es hombre. Tratamiento, pues bueno, podemos hacer una resección en bloque en caso de que afecte solo una parte del hueso, radioterapia en caso de zonas difíciles, bifosfonatos para intentar llenar otra vez estos huequitos, o de plano un trasplante de médula ósea, porque recuerden que es una tumoración del sistema hematopoyético. Lesiones de partes blandas, ya no vamos a hablar de ellas. Hay desde las buenas, desde lipomas y fibromas hasta liposarcomas y fibrosarcomas. El más común en niños, nada más recordar, el rhabdomiosarcoma. ¿Listo? Un par de preguntas. Mauricio, ¿me ayudas con esta? ¿Cuál? Patrón geográfico, ¿no? Permeativo quedamos que era el que se había difuminado y no sabías dónde empezaba y terminaba el tumor. Eh, Amplia transición tumor-hueso es lo mismo que permeativo, ¿ok? No la ves definida. Triángulo de Colman, ¿qué quedamos que es? Un tipo de región periódica que es característica de su sarcoma. Entonces, patrón geográfico es el bueno. Jessica, ¿cuál crees que es la falsa?
El neuroblastoma, ¿qué tipo de tumor es? ¿Qué paciente se presenta? Neuroblastoma no hablamos de eso, es un tumor de pediatría, pero es un tumor de niños, entonces esta edad está bien, ¿ok? Un quiste óseo se presentaba en qué? En niños, ¿no? Pues puede ser un tumor de Ewing, que era el segundo más frecuente maligno en niños. Y un osteoblastoma, el osteoblastoma era el hermano mayor de otro. ¿De cuál? ¿De cuál? El, ¿cuál es el hermano menor del osteoblastoma, el benigno? Osteomastoide. ¿Cuál les dije que era la historia del osteomastoide? Mamá, me duele la rodilla. Aspirina y se le quita. Entonces es en niños. El osteomastoide y el osteoblastoma es en niños. Quinta y sexta década como que no me cuadra. ¿Ok? Repíteme tu nombre. Miguel. Tiempo. Edad, 50 años. Sale. ¿Qué están pensando con la pura edad? ¿Será algo bueno o algo malo? Malo, ok. Metafisaria, pues casi todo. Bordes mal definidos. ¿Bueno o malo? Malo. Palomitas en maíz. ¿Qué tipo de estirpe piensan? De cartílago, ok. Formador de cartílago, malo en adulto mayor. Rompe la cortical, no, pues malo también. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que van pensando? Ok. Palomitas es cartílago y lo más malo, sarcoma, condrosarcoma. Vale. Ahora, con lo que estás pensando, condrosarcoma indica el tratamiento correcto, Miguel. Claramente benigno, no. Generalmente estas respuestas que dicen claramente son de esas que entran en las de siempre, nunca, en todos los casos, esas muy cuadradas que son incorrectas. Con la D, ok. B. Había un tumor que no le servía la terapia de la quimioterapia. Es el condrosarcoma el que no le sirve. Cirugía asociada a quimioterapia o radioterapia no, tampoco sirve. Yo creo que es la B, vamos a ver. La B. Sí, el condrosarcoma no le sirve la quimio ni la radio. El tratamiento es quitarlo. Lo bueno es que generalmente es benigno. ¿Ok? Al osteosarcoma es al revés. Ese hay que echarle toda la bomba completa porque ese casi siempre es maligno. Diana. Esto está difícil y tiene trampa porque si dijera mama, es la que quedaría, ¿no? Porque es una lesión lítica, fractura subtrocantérica, pisos en metástasis, pero es mujer, ¿ok? ¿Qué creen que sea? No, la A no, ya de entrada. Mieloma, mieloma es más común en hombres, puede ser Pallero o sarcoma. Mira, es mujer, pero la impotencia funcional diagnosticada por la ética. Puede ser fractura patológica también el mieloma. Pues sí. Yo creo que no es el caso más florido, así como para un mieloma múltiple, pero pues es que quitando esta, sí, si fuera mama definitivamente, no hay duda que es eso. ¿Ok? Bueno, ya aquí la dejamos.